Hola, Anatoly Hola. Eduardovich. Gracias por aceptar ser entrevistado por nosotros. Le he preparado una lista de las preguntas que más interesan a sus partidarios. Adelante. Primera pregunta. Anatoly Eduardovich ya está en la línea de meta de la implementación de los primeros proyectos específicos. ¿La empresa que dirige está preparada para hacerlo? Por supuesto que sí. Nuestra empresa matriz de ingeniería, Stream Technologies CJSC, se fundó en 2015. Hasta 2021 fue un periodo de creación de un producto comercial de transporte e infraestructura listo para el mercado mundial. También durante este tiempo se ha reunido un equipo de ingenieros, diseñadores, proyectistas, investigadores de decenas de especialidades, estructurado en más de 50 oficinas de diseño, departamentos y direcciones. Esto hizo posible crear, mantener y desarrollar un producto líder muy complejo. Eso es lo principal. Solo 6 años para crear un producto líder como la solución de transporte e infraestructura de UST. No es mucho. De hecho, este es un tiempo récord porque este producto de mercado incluye un paso elevado de raíles de hilos, infraestructura de segundo nivel, estaciones de tren, terminales de carga, desvíos, un sistema de control automatizado, material rodante. Estos son vehículos eléctricos ferroviarios no tripulados sobre ruedas de acero, denominados vehículos eléctricos, así como el suministro de energía y las comunicaciones. También establecimos una especie de récord aquí, incluso en los países más industrializados, con apoyo estatal. Tales productos de transporte e infraestructura, por ejemplo, ferrocarriles de alta velocidad, por ejemplo, en Japón, y trenes de levitación magnética, se crearon mucho más tiempo con una financiación mucho mayor. A este respecto, cabe señalar también que todo el proceso de creación, por ejemplo, de un nuevo modelo de automóvil de pasajeros ordinario, desde cero hasta su llegada a un concesionario de automóviles, lleva en promedio los mismos 6 años para los fabricantes de automóviles más grandes de la actualidad. Y esto a pesar de que tanto el automóvil como sus tecnologías y componentes básicos se inventaron en el siglo XIX. Esto es hace más de 100 años. Ahora imagine que los fabricantes de automóviles, como nosotros, tendrían que diseñar, construir, certificar y, por supuesto, financiar simultáneamente una infraestructura fundamentalmente nueva que tiene el transporte por carretera, carreteras, puentes, pasos elevados, intercambios, alcantarillas, estaciones, garajes, así como un sistema de control automatizado, alimentación y comunicaciones. La diferencia es clara, tanto en la complejidad de estos productos como en el proceso de creación y financiación de los mismos. De hecho, hicimos más en menos tiempo, y no nos detenemos en nuestro desarrollo. Por ejemplo, hemos ensamblado un nuevo unimóvil que hoy tiene la configuración más eficiente. Con tales vehículos, vamos a proyectos específicos. Para crearlo, partimos del requisito de lograr la máxima eficiencia energética y rendimiento en los complejos de UST, manteniendo al mismo tiempo el máximo confort para los pasajeros. Esto es lo principal para nosotros y, por supuesto, la seguridad. Una característica importante del coche es una visibilidad de 360 grados. Por cierto, este es nuestro primer unimóvil con tal visibilidad, dado que una de las principales ventajas de nuestros sistemas es el movimiento por encima del suelo. Una visibilidad de 360 grados permitirá a los pasajeros disfrutar de hermosas vistas a vuelo de pájaro. Esto es lo que quieren los clientes, esto es lo que podemos ofrecer, a diferencia de los sistemas de transporte terrestre existentes. En 6 años, no solo hemos creado todos los sistemas, subsistemas y elementos necesarios del complejo de transporte e infraestructura de UST, sino que también los hemos probado. Y mucho de eso ha sido certificado. Ya hemos construido 5 tipos de pasos elevados de raíles de hilos NPT, esto es en Bielorrusia. Construimos el 6º tipo en Scharje, en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora tenemos 2 pasos elevados más en la línea de meta, o más bien no pasos elevados, sino cosas más complejas, 2 complejos de transporte e infraestructura de UST. Tal variedad de soluciones técnicas nos permitió desarrollar una configuración óptima, con la que ahora estamos trabajando en el marco de proyectos comerciales. Estamos seguros de que nuestro producto no defraudará ni al cliente ni a nosotros. Esto es muy importante, porque podremos entrar al mercado una sola vez, no tendremos una segunda oportunidad. Pero no tenemos miedo,
Estos 6 años nos han permitido crear un producto y un equipo en el que tenemos absoluta confianza. A menudo nos preguntan, ¿por qué tardamos tanto en ir a proyectos comerciales? Lo explicaré usando el ejemplo de uno de los proyectos en los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos un pedido pagado para un estudio de viabilidad que hicimos el año pasado. Tardó unos 3 a 4 meses. El cliente tardó unos 6 meses en estudiar este estudio, más tiempo que nosotros lo hacíamos. Para ello, contrató a otra empresa experta que estudió los documentos en detalle. Un representante de esta empresa nos visitó en Bielorrusia, se familiarizó con la tecnología, el potencial del personal, realizó un análisis exhaustivo de nuestras capacidades y preparación para implementar el proyecto anunciado. Hay un poco de ruido, pero es un trabajo en curso, así que no es gran cosa, creo. Luego, la empresa de consultoría compiló un informe sobre nuestro estudio de viabilidad, se lo entregó al cliente y el cliente estudió este informe durante varios meses más. Basándose en el informe, nos pidió que hiciéramos otra parte del estudio de viabilidad previo pago, lo que llevó a nuestros ingenieros otros 2 meses de trabajo. Ahora están realizando un análisis de la segunda parte. Al mismo tiempo, se están preparando los documentos legales para la firma de un contrato de diseño. Todo el proceso duró 1 año y medio. Al igual que la mayoría de los proyectos, puede pasar más de 1 año desde el inicio de la comunicación con el cliente hasta la firma de un contrato para un proyecto de infraestructura específico. Luego, desde la firma del contrato y el inicio del trabajo de diseño y la obra, pasa al menos otro año. Esto se debe a que no tenemos un simple producto, por sofisticado que sea, como un iPhone o un coche eléctrico Tesla de decenas de miles de dólares, sino un producto complejo que consta de al menos una docena de productos similares o incluso cientos de ellos. La diferencia entre un producto y un producto complejo es obvia en este caso. Por lo tanto, quiero dar algunas cifras, comparando UST con Tesla, que se ha promocionado en todo el mundo. Tesla fue fundada en 2003. 3 años después, Elon Musk consiguió $100 millones de inversión. 7 años después, Tesla recibió un préstamo de $465 millones del Departamento de Energía estadounidense. Nunca habíamos visto tanto dinero. 9 años después, el Model S salió a la venta y solo 14 años después, en 2017, Tesla comenzó a vender el sedán Model 3. Empezamos a producir vehículos eléctricos no tripulados de raíles con ruedas de acero, técnicamente mucho más sofisticados que Tesla, en 2017, es decir, solo 2 años después de la fundación de Stream Technologies CJSC. Los estados no nos ayudaron, ni el nuestro, ni los extranjeros, ningunos. Al mismo tiempo, en 2017, nuestra producción de unimóviles, creada desde cero, empezó a funcionar. También 2 años después. Además, al mismo tiempo, se construyeron nuestros 2 primeros complejos de transporte e infraestructura con un paso elevado de raíles de hilo rígido y semirrígido. Compare lo que hizo Tesla en los primeros 2 años. Hasta la fecha, hemos diseñado, fabricado y probado 14 modelos de nuestros vehículos eléctricos de pasajeros y carga, incluidos vehículos de alta velocidad, 5 de los cuales ya han sido certificados. También hicimos un modelo de alta velocidad con una velocidad de hasta 500 km por hora. 2 modelos más están actualmente en la etapa de fabricación. Como se suele decir, siente la diferencia. Las dificultades con la venta de UST en realidad se encuentran en un plano completamente diferente. No están simplemente relacionados con la tecnología o su falta de disponibilidad, el nivel de sofisticación. Debemos organizar no solo la venta de vehículos eléctricos ferroviarios, como lo hizo Elon Musk, debemos formar un nuevo mercado mundial de transporte e infraestructura, un transporte de segundo nivel, basado en tecnologías de hilos. Y esta es una tarea mucho más difícil que la establecida por Elon Musk en 2003, la producción y venta de un nuevo modelo de vehículo eléctrico, cuyo primer modelo, salió a las carreteras del mundo 150 años antes, ya a mediados del siglo XIX. Anatoly Eduardovich, muchas gracias por responder a la primera pregunta y pasamos a la siguiente. ¿Cómo evalúa el actual valor de mercado de Stream Technologies CJSC? Es una pregunta buena, por cierto, frecuente. No podré responder brevemente, por eso necesito algo de tiempo para ello. El valor de mercado de una empresa solo puede evaluarse cuando ella entra en el mercado de valores. Ahora podemos dar nuestras estimaciones en función de los activos que tiene la empresa. Estos incluyen
en el fondo autorizado de Stream Technologies, que hoy es de más de 70 millones de dólares. Es muy importante destacar que este fondo autorizado fue pagado en dinero y en moneda extranjera. Esta es una cantidad muy grande, superior a la de muchos líderes industriales bielorrusos. Al mismo tiempo, también tenemos otros activos. Se trata de vehículos, grúas, edificios, estructuras, terrenos y equipos informáticos y de oficina. Si los sumamos al capital autorizado, obtenemos mucho más de 100 millones de dólares. Por supuesto, el valor de una empresa está determinado principalmente por las ganancias que puede generar en un periodo de tiempo determinado. Tenemos una evaluación de propiedad intelectual para tecnologías de hilos, que no fue realizada por nosotros, como mucha gente piensa, sino por una empresa independiente acreditada para tales actividades. Ella estimó el costo de nuestra tecnología, y de hecho, la compañía que lleva esta tecnología, que incluye conocimiento y un equipo de especialistas, en 400.000 millones de dólares. Repito, 400.000 millones de dólares. Pero se trata más bien de una subestimación, ya que la demanda del mercado aumenta cada año. Por cierto, la capitalización de la empresa Tesla, que inició sus actividades en 2003 con una tecnología de transporte menos rompedora y demandada que la de UST, en 2021 superó $1 billón. Se estima que para 2030, solo el mercado mundial de transporte inteligente alcanzará los 300.000 millones de dólares, que el de los coches eléctricos rondará los 360.000 millones de dólares, vehículos de cero emisiones y el de vehículos de emisiones cero más de 300.000 millones de dólares. Debido al aumento de la congestión del tráfico, la demanda de servicios de transporte a pedido también crecerá, alcanzando más de 700.000 millones de dólares para 2030. Dada la demanda de todas las industrias anteriores, el valor estimado de nuestra empresa será aún mayor, porque ofrecemos complejos de transporte, es decir, complejos, con un sistema de control automatizado y con vehículos eléctricos con ruedas de acero, que tienen un impacto mínimo en el ambiente, y gracias al movimiento por encima del suelo, tienen una seguridad sin precedentes y podrán descargar las carreteras existentes en el primer nivel de los atascos de tráfico. En los próximos 10 años, planeamos cubrir el 10% de todo el mercado de servicios de transporte. Hoy, este mercado se está desarrollando rápidamente y los problemas de transporte son más relevantes que nunca. Estamos trabajando activamente en Indonesia, India, Rusia, Medio Oriente, en muchos países de África, América Latina y otras regiones del mundo, por lo que sabemos por la práctica y la comunicación con nuestros clientes que estos problemas afectan a una gran variedad de países y todas las principales ciudades sin excepción, y estamos listos para resolverlos. Por ejemplo, tenemos datos de que la demanda actual en Rusia solo de teleféricos se estima en 700.000 millones de rublos. Esto es más de 10.000 millones de dólares. Y este es solo un país y un segmento del mercado del transporte. Por lo tanto, si estamos hablando de 400.000 millones de dólares, lo más probable es que el valor de mercado de nuestra empresa sea aún mayor. Está bien, le entiendo. Dígame, ¿la empresa ahora está obteniendo ganancias? ¿Los ingresos superan los gastos? También es una buena pregunta y se hace a menudo. Sí, por supuesto, la empresa ya está obteniendo ganancias sustanciales. Nuestro complejo de producción SW Plant LLC, que creamos 2 años después de la creación de Stream Technologies CJSC, cumple no solo pedidos relacionados con el desarrollo de Stream Technologies, sino también pedidos grandes de organizaciones de terceros, y tiene muchos pedidos. La base tecnológica que hemos creado, y nuestro equipo de máquinas de clase mundial, nos permiten realizar los trabajos más complejos. Nuestra empresa de producción es competitiva no solo en Bielorrusia, sino también en los países de la CEI, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán y trabajamos con varios otros países. Por ejemplo, el vehículo eléctrico Kama encargado por la empresa rusa KAMAZ, que, por cierto, se demostró el año pasado al presidente ruso V. Putin, fue producido en las instalaciones de nuestra producción. Nosotros somos los que lo hicimos, nadie más. Y hay docenas de tales proyectos, y todos ellos nos traen ganancias. Además, la organización de diseño recibe ganancias. En primer lugar,
bajo contratos para la creación de documentación de diseño para nuestras soluciones de infraestructura y transporte de UST. Hemos recibido pagos por estudios de viabilidad de proyectos específicos en varios países en diferentes regiones del mundo. Se trata de sumas bastante grandes, alrededor de $1 millón cada uno. Estamos pasando a la realización de los trabajos de diseño y encuesta. Y aquí ya estamos recibiendo los primeros pagos. Nuestro departamento de diseño, que ha crecido esencialmente al nivel de un gran instituto de diseño, lleva a cabo una serie de pedidos de terceros que nos permiten involucrar a nuestros especialistas y al mismo tiempo capacitar al personal en el proceso de diseño de una amplia variedad de edificios y estructuras, no solo relacionados con el transporte de hilos, y luego cambiar a estos especialistas para que trabajen en soluciones de transporte e infraestructura para UST, donde también hay muchos proyectos de construcción, estaciones de tren. Esto también genera ganancias. El año pasado publicamos un informe sobre la auditoría, en el que se puede ver que la organización de diseño tiene ingresos muy importantes. Publicaremos un informe para este año, donde se verá que estos ingresos han crecido significativamente. En un futuro cercano obtendremos una ganancia, y luego solo la aumentaremos. Muchas gracias, Anatoly Eduardovich, por la interesante respuesta a la pregunta. Entonces, continuamos. Por favor, ¿qué apuestas básicas se han hecho en la empresa para llegar al mercado con éxito y comercializar la tecnología? Las apuestas básicas de nuestra empresa se detallan en nuestro posicionamiento. Ofrecemos transporte seguro, movimiento de segundo nivel, donde se excluyen colisiones y accidentes, inteligente, es automatizado y de fácil integración en el llamado Internet de las Cosas, respetuoso con el medio ambiente, no quita terreno, funciona con electricidad. Pero lo que es más importante, es muy eficaz. Puedo decir con seguridad que es el más eficiente de todos los sistemas y desarrollos de transporte conocidos y prometedores, incluso en términos de costos de capital para la construcción. Somos al menos 3 veces más baratos que el transporte ferroviario ligero, 10 o más veces más baratos que el metro. En comparación con los teleféricos, reducimos los costes de capital entre 1,5 y 2 veces. Puede ver y viajar realmente en nuestro transporte, no en un juego de computadora, como muchos ofrecen sus tecnologías, sino en el centro de USky en los Emiratos Árabes Unidos y en el EPT en Bielorrusia. En términos de costos operativos, también nos beneficiamos significativamente en comparación con otros sistemas. El consumo de energía para el movimiento de nuestros vehículos eléctricos con ruedas de acero a lo largo de raíles de hilos es mucho menor que el consumo de energía, combustible, por lo tanto, dinero para el movimiento de autobuses, trolebuses, tienen llantas neumáticas, esta es una resistencia muy alta a movimiento, cabinas de teleféricos, donde las ruedas ruedan a lo largo del cable, también tiene una muy alta resistencia a la rodadura de las ruedas, trenes de levitación magnética. Esto es una ilusión de la mayoría de la gente. Los expertos saben la verdad, que no es empujar y ya está, no es así. Los trenes de levitación magnética son menos eficientes que los aviones, es el transporte más ineficiente, de eso se trata. Y así, ahora Siemens ha cerrado su proyecto Transrapid como un transporte ineficiente e inútil, gastando más de 50 años y 6.500 millones de euros en su creación y construcción de un solo proyecto, el aeropuerto de Shanghái. No solo en comparación con los trenes de levitación magnética e incluso con los tranvías. Si lo comparamos con los trenes de ferrocarril, tenemos menos resistencia al movimiento y, en consecuencia, menor consumo de energía. Esto es muy importante para los clientes porque a largo plazo, esperamos que la vida útil del material rodante sea de al menos 25 años y la del paso elevado de al menos 50 años, son los costos de operación los que se convierten en clave para el cliente y nuestra oferta es única en este sentido. Se puede explicarlo de esta manera, si declaramos que el periodo de amortización de nuestros sistemas es de 5 a 6 años, entonces amortizamos el proyecto cada 5 a 6 años. Esto significa que tenemos costos pequeños y amortizamos rápidamente el proyecto. Se devuelve el dinero, luego ganamos otro costo del proyecto en 5 años.
Los próximos 5 años es otro costo del proyecto que nos hemos ganado. Ahora imagine una recuperación de la inversión de 30 años. Entonces, los costos son tan elevados que ni siquiera se recupera el dinero, aunque no se gane nada con ello. Y esto se debe a que nuestros costos de operación son muy bajos. Se trata de un factor muy importante, que la gente no suele tener en cuenta y se limita a preguntar, ¿cuánto cuesta? Lo que es más importante es, ¿cuáles son los costos de operación? ¿Es electricidad o simplemente energía combustible? ¿Son salarios? ¿Son amortizaciones? ¿Son reparaciones de material rodante, pasos elevados, etc.? Todo esto son los costos. En cuanto a la aplicabilidad de la tecnología de UST, partimos de varias direcciones. La primera es el servicio interurbano y suburbano de pasajeros, para el que ya estamos en etapa de planificación. Casi todas las ciudades, especialmente las grandes, se enfrentan al problema de la migración pendular, en la que en las horas puntas se congrega mucho tráfico a la entrada de una ciudad y se crean atascos. Crear nuevas carreteras no resuelve estos problemas, solo conduce a nuevos coches. Podemos verlo en el ejemplo de Moscú. Y un cambio generalizado a vehículos eléctricos verdes, que circulan por las mismas autopistas en el primer nivel, tampoco resolverá estos problemas. Pero la creación de sistemas e infraestructura de transporte por encima del suelo, en el segundo nivel, resuelve estos problemas, porque no interfiere con la vida en el primer nivel. Para que los ciudadanos puedan desplazarse cómodamente de las afueras a la metrópoli, se están construyendo aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad en las estaciones de UST. Ya estamos trabajando en la combinación de nuestras estaciones con las de transporte público existentes en varios proyectos. La segunda es la comunicación de pasajeros entre ciudades y centros logísticos situados fuera de los límites de la ciudad, aeropuertos, estaciones de tren, puertos marítimos. Llegar a un aeropuerto ubicado fuera de la ciudad es un problema serio hoy en día. Todos lo sabemos porque todos viajamos en aviones. A veces es más largo y caro que el vuelo. Ofrecemos una solución eficaz, nuestras estaciones pueden integrarse en la terminal del aeropuerto, lo que reduce considerablemente el tiempo de facturación y otros trámites formales previos al vuelo. Ya hemos realizado un estudio de viabilidad sobre uno de estos proyectos. La tercera dirección importante en la que ahora tenemos varios proyectos en marcha es la superación de barreras de agua y otras barreras grandes, por ejemplo, los desfiladeros de montaña. Podemos tener tramos sin apoyo de hasta 2 kilómetros, y con diseños especiales de hasta 3 kilómetros o más. Los unimóviles son capaces de cruzar ríos anchos, bahías y estrechos con un mínimo de apoyos, garantizando al mismo tiempo un alto rendimiento. De este modo, podemos resolver los mismos problemas logísticos que se resuelven construyendo puentes tradicionales, pero a un coste mucho menor. En Japón, por ejemplo, se construyó uno de los puentes que unen dos islas. Solo tiene 3 kilómetros de largo, pero costó $10.000 millones a los precios de hace 20 años, y hoy probablemente cueste de 20 a 30.000 millones. La cuarta dirección es el transporte de mercancías en zonas con condiciones naturales, climáticas o topográficas difíciles, como el extremo norte. Hemos empezado a trabajar activamente en el Ártico. El Ártico tiene suelos muy difíciles para los sistemas de transporte tradicionales, como carreteras o ferrocarriles, son permafrost. Hoy en día, aquí se utilizan principalmente caminos de invierno, los caminos están inundados de agua y congelados. Las carreteras que funcionan solo en el periodo de invierno, en primavera y verano no funcionan, ya que simplemente se derriten. Por eso, la mayor parte del transporte en el Ártico se realiza con la ayuda de la aviación. Es muy caro. Pero nuestras soluciones permiten organizar eficazmente la logística del transporte en estas regiones remotas. La quinta dirección es la accesibilidad del transporte a nuevos terrenos, por ejemplo, islas subdesarrolladas, regiones montañosas, desiertos, previamente inaccesibles o poco desarrollados. Incorporamos los complejos de UST en las zonas de desarrollo de forma que se garantice su accesibilidad del transporte, incluida su conexión con las regiones existentes, por ejemplo, las islas con la costa.
Se trata de una solución muy atractiva para muchos clientes, ya que la integración de complejos de transporte de UST en proyectos de desarrollo permite aumentar posteriormente el valor de mercado de la propiedad. En Dubái, por ejemplo, el valor de las propiedades a lo largo de la línea de metro se multiplicó por 1,5 cuando se construyó. Es decir, por un lado, el promotor resuelve los problemas de accesibilidad del transporte para los clientes, y por otro lado, aumenta su rentabilidad del proyecto debido a un aumento en el valor de los inmuebles. Tenemos uno de estos proyectos en fase final en los Emiratos Árabes Unidos. Y, finalmente, la sexta dirección es el tráfico de pasajeros en áreas con mayores requisitos de respeto al medio ambiente, y estos son parques, reservas, santuarios de vida silvestre, áreas especialmente protegidas. Ya estamos negociando varios de estos proyectos con requisitos medioambientales muy estrictos. Dado que el UST no quita tierras, no perturba las rutas migratorias de los animales y el movimiento de las aguas subterráneas y superficiales, podemos resolver el problema del transporte en dicha área con un impacto cero en los ecosistemas naturales. Puedo darle un ejemplo. En Australia, hace unos 12 años, hubo un proyecto que unía un puerto con un yacimiento en el interior del continente, que tendría un efecto de $10.000 millones si se construyera el ferrocarril. Pero cuando se hizo el proyecto, no pasó el examen porque la carretera cruzaba las rutas migratorias de algunos lagartos orejudo y peludo o de algunos animales raros, o tal vez ranas. Ni siquiera recuerdo exactamente, algún tipo de animal pequeño. Y este hecho cerró el proyecto. No interferimos con eso. Gracias, Anatoly Eduardovich. Usted, más que nadie, sabe lo mucho que todo el mundo ama y espera el EcoFest. Es el increíble ambiente de amistad, de apoyo mutuo, de entendimiento. Y, en consecuencia, otra pregunta relevante y muy frecuente: ¿habrá EcoFest en 2023? Si supiera cuánto he echado de menos estos EcoFests. Porque el último que tuvimos fue en 2019. En línea, no es lo mismo. Por lo tanto, por supuesto, es necesario que uno pueda ver los ojos para que uno pueda abrazarse, comunicarse, etc. Por eso queremos celebrar el próximo EcoFest en marzo-abril de 2023 ya en vivo, aquí mismo, en los Emiratos, en Sharjah, y coincidiendo con el lanzamiento del nuevo complejo de transporte e infraestructura, que se está construyendo aquí mismo y se encuentra en la última etapa de construcción en Sharjah. Se trata de un complejo con un paso elevado de raíles de hilos pesado, antes teníamos solamente los ligeros. ¿Qué significa? Esto es para el movimiento de material rodante con un peso de hasta 60 toneladas. Dije que era el peso de un tanque pesado, pero un tanque pesado pesa menos. Es una carga mayor que un tanque. Los tramos tienen 144 metros de longitud, solo hay 2 tramos, y los principales 288 metros. Estos son tramos muy grandes. El río Moscú no tiene más de 300 metros de ancho. Es decir, podemos cruzar el mismo río Moscú con un solo tramo. La longitud del paso elevado de raíles de hilos es de más de 2,5 kilómetros, incluida una sección sin tensión, que permitirá que el material rodante arranque desde el suelo. Antes planeábamos salir a la estación, pero hay que tomar el ascensor, las escaleras mecánicas o los escalones, pero no todos pueden hacerlo debido a la edad u otra razón. Por eso decidimos hacer una sección aún más fácil, bajar de la estación y hacer allí una carpa, una simple estación a nivel del suelo donde se puede subirse a nuestro coche, subir y conducir por la vía. Nuestros unibuses de 25 asientos, que pueden ensamblarse en trenes con una capacidad de hasta 250 personas, también pueden moverse hacia abajo y comenzar desde abajo. Este es el unibus que viaja actualmente a Sharjah, estoy hablando de eso. Esto permitirá que el unibus y portacontenedores Unicon con una capacidad de carga de hasta 35 toneladas, una nueva, ya quinta generación de unimóviles pesados, comience desde el suelo y muestre la posibilidad de construir una estación a nivel del suelo. Al mismo tiempo, cuando nuestros unimóviles suban a la vía, circular allá a la tan esperada velocidad de 150 km por hora. Esta es la solución más cercana a lo que ingresaremos al mercado en un futuro próximo,
porque antes no podíamos obtener tales velocidades. Porque, en primer lugar, no había vías duras y, en segundo lugar, las vías de pruebas anteriores eran muy cortas. El lanzamiento de esta línea es un paso muy importante e indispensable antes de que la mayoría de los proyectos comerciales actualmente en curso lleguen a la obra. Por eso hay tantos clientes esperando que esta línea esté en marcha y se les haga una demostración. Creo que haremos coincidir el EcoFest con esto. Pero como no sabemos exactamente cuándo llegará nuestro coche de Bielorrusia, digo 2 meses. Y si el coche llega más tarde, ¿cómo haremos el EcoFest? Por eso aún tenemos que aclarar la fecha del EcoFest. Hay que vigilar el traslado del coche, porque hay que llevarlo a través de las fronteras hasta los puertos, de ahí por mar a través de varios canales, Suez y otros, y luego a través de los océanos. De hecho, es alrededor del mundo con transbordos. Es un camino muy largo, pero que se puede hacer. En el futuro, podremos organizar la producción de unimóviles aquí, en el país donde construiremos las vías. Allí no habrá problemas de ese tipo. Y nuestra última pregunta, Anatoly Eduardovich, en su opinión, ¿podrá la empresa superar la crisis económica en el mundo? ¿Estás seguro del éxito de UST? Mire cuántos casos de fuerza mayor tuvimos. Cuántas empresas han muerto y creo que hay millones de startups cerrando en todo el mundo. Millones de empresas, ¿nada menos? Hemos sobrevivido, es más, nos estamos desarrollando con éxito. Como muestra la experiencia mundial, una de las salidas más efectivas de las crisis económicas, y ya está en marcha, para los estados es la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura. Así ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, cuando la construcción de autopistas y su infraestructura, incluida la llamada América de un piso, vivo fuera de la ciudad, pero trabajo en la ciudad, ayudó a hacer frente a la crisis económica y redujo la tasa de desempleo en el país durante los años de Gran Depresión. Así ocurrió en Alemania en los años 30 del siglo pasado, cuando la construcción de autopistas supuso un poderoso estímulo para la reactivación económica del país y, posteriormente, para su desarrollo intensivo. Por eso creemos que la crisis que se avecina solo aumentará la demanda de los estados de nuevas y más eficientes soluciones no solo de transporte, sino de transporte e infraestructura, y la palabra infraestructura es aún más importante que la palabra transporte. ¿Qué es exactamente lo que ofrecemos? Es más probable que la crisis afecte a las industrias existentes, plantas, fábricas, fabricantes de automóviles, porque el poder adquisitivo de la población se reducirá considerablemente. Pero la demanda de tecnología relacionada con la construcción logística y el desarrollo espacial de territorios, países y continentes no hará sino aumentar, lo que también garantizará el éxito de nuestras tecnologías de hilos. Ya estamos viendo esta tendencia, la demanda de nuestra tecnología no hace más que aumentar año tras año, especialmente en los últimos años. Y estamos listos para brindar nuestra tecnología, la mejor del mundo, la tecnología de transporte e infraestructura de UST, a todos nuestros clientes. Muchas gracias, Anatoly Eduardovich, por su interesante y entretenida entrevista. Solo puedo desear a la empresa y a la tecnología mucho éxito. Gracias, estamos desarrollando y se nota mucho. E incluso en estos tiempos de crisis, hemos acelerado el ritmo de desarrollo en algún lugar. Y el hecho de que la entrada al mercado se está retrasando, expliqué esto. Porque los expertos subestimaron la complejidad de la tecnología compleja, la complejidad de entrar en el mercado. Si estuviéramos vendiendo pasta de dientes, cerveza, hamburguesas o hipones, créame, ya los estaríamos vendiendo por millones. Pero tenemos un producto muy diferente. Sin embargo, el progreso es visible y ya estamos en el mercado. Ya hemos recibido pedidos y los estamos recibiendo, y ya estamos ganando dinero con esto. Así que gracias por sus preguntas y gracias a todos nuestros inversores por invertir. Solo gracias a ustedes existimos, trabajamos y nos desarrollamos. Es solo gracias a ustedes que lograremos esos objetivos, esas alturas universales humanas y civilizatorias. De lo que estamos hablando, de salvar el planeta, es realmente cierto. Y ni siquiera el planeta existirá sin nosotros,
Ha existido durante miles de millones de años antes que nosotros y existirá después de nosotros. Estamos salvando una civilización que es una civilización de ingeniería, de lo que muchos no se dan cuenta. Creen que la crearon los banqueros, los políticos, los filósofos, los economistas. Nuestra civilización. La palabra tecnocrático o tecnogénico ya se ha convertido en una palabrota. Pero la tecnocracia no tiene la culpa. Si hago un cuchillo para cortar pan y alguien lo coge y apuñala o mata a alguien, ¿es culpa mía? Soy un ingeniero. Así que todo lo que nos rodea, todo lo que poseemos, todo gracias a lo cual vivimos, fue creado por ingenieros como yo. Por eso nuestra civilización es una civilización de ingeniería. Nuestra civilización eligió este camino hace unos 2 millones de años, cuando el primer inventor tan serio, no sabemos su nombre y nunca lo sabremos, inventó el fuego. Y no solo encendió algo, es el comienzo de cocinar al fuego, freír carne, producir pieles, calentar. Este es el comienzo de lo que luego se convirtió en locomotora de vapor, en automóvil, en motor de combustión interna, en motor a reacción, en cohete. Todos estos procesos de ingeniería térmica, incluso la refinación de petróleo, etc. También comenzaron a partir de ahí. Todas estas tecnologías se originaron a partir del primer incendio. De este modo financian la tecnología de ingeniería. Ustedes son los que no son indiferentes al futuro, no solo su futuro, sino también el de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Muchas gracias. Ustedes y yo completaremos nuestra misión hasta el final, cueste lo que cueste. Muchas gracias,